bendiga. Dios bendiga también a cada uno de los que se puedan ir conectando por redes sociales. Sabemos que esta plataforma de hoy en día tenemos que usarla para el reino. Amén. La palabra del día de hoy se encuentra en Santiago, capítulo 1, del verso 6 al 8. Les invito a ponerse de pie, siempre en reverencia a la palabra del Señor. Dice, en el nombre del Señor Jesucristo, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Pueden tomar sus asientos. Ya se oró por el portador de la palabra. Gracias, Dios le bendiga. La palabra es bendita. Bueno, la palabra del día de hoy se encuentra en el libro de Santiago. Sabemos que hay varios Santiagos en la Biblia. Hay muchos nombres Santiago. Pero este libro se le atribuye al hermano de Jesús, el apodado Santiago el Menor. O sea, Santiago el Justo, perdón. Y este apóstol, aparentemente humilde, yo digo humilde porque en la salutación, él siendo hermano de Jesús, no se aprovechó de ese epíteto, ¿cierto? Porque si yo fuera hermano de Jesús, yo lo primero que digo, soy el hermano de Jesús. Claro, saca el pecho. Pero él no. En la salutación él se presenta como el siervo de Jesucristo. Y el principio de este libro nos habla de la paciencia que debemos de tener a través de las pruebas. ¿Por qué? Porque esas pruebas son edificación de cada uno de nosotros. Y también hay que recalcar también entender la diferencia entre lo que es una prueba y consecuencia del pecado. También nos habla de cómo recibir la sabiduría que necesitamos de parte de Dios. Santiago no escribe acerca de cómo llegar a ser cristianos, sino que acerca cómo debemos de ser como cristianos. Y también Santiago, dentro de todo este libro, también nos habla que no es suficiente, no basta solo con creer en Dios, porque también hasta los demonios creen, ¿cierto? Así dice su palabra, y ellos tiemblan. Santiago también nos dice que una fe verdadera debe producir movimiento. Y dentro de todo este libro, el apóstol Santiago no se guarda, no escatima en palabras, porque él da y describe todas las acciones que debemos de tener como hijos de Dios. Y otra cosa que también tenía el apóstol Santiago, que era muy directo, era como los profetas antiguos que iban directo al hueso, o sea, no iban con nada, o sea, estás en pecado y en pecado. Amén. Y la palabra del día de hoy va a ir especialmente enfocada en un enemigo silencioso. Un enemigo de los cristianos, un enemigo de los sueños, un enemigo del crecimiento espiritual, un enemigo de la estabilidad espiritual. Y este enemigo que normalmente pasa desapercibido, que normalmente pasa como silencioso, es un enemigo. El enemigo más fuerte no es aquel que es más fuerte, o sea, el enemigo más peligroso no es aquel que es más fuerte, sino que el que no lo vemos venir, es el que está escondido. Ese es el enemigo más peligroso. Y el enemigo que voy a partir diciéndole el día de hoy se llama el doble ánimo. Y la importancia de vencer el doble ánimo, el principal enemigo causante de que miles de personas no estemos viviendo la vida que desearíamos vivir. Muchísimas personas no están viviendo sus sueños, no están viviendo sus metas, no están viviendo lo que realmente desearían estar en el nivel que desearían estar. Y este pequeño y casi insignificante, supuestamente, es el doble ánimo. Pero hoy lo vamos a hablar especialmente espiritualmente.
que es obviamente lo más importante. Y porque muchos hombres y mujeres de Dios hoy en día no estamos al nivel espiritual que desearíamos estar. Yo creo, en lo personal, yo anhelo de todo corazón poder estar en un nivel más alto. Y yo me imagino que muchos de ustedes también desearían estar en un nivel más alto, espiritualmente hablando. Y anhelamos tener esa comunión estable con el Señor. Anhelamos alcanzar el éxito que de Dios en nuestras vidas. Nos gustaría también sentirnos útil en el reino de Dios. Y vamos a comenzar con el verso 6 de este libro, Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, el apóstol Pablo, antes de decirnos del doble ánimo, antes de hablarnos de eso, él nos habla de la importancia de ser hombres y mujeres de fe. Y nos da a entender que cuando pedimos, nos acercamos a Dios y comenzamos a pedir a Dios, pidiéndole dirección al Espíritu Santo, no debemos dejar el espacio a la duda. Que esa duda no se introduzca en nuestros corazones. Santiago nos dice que cuando alguien vive en duda es semejante a las olas del mar. Las olas del mar a veces están el mar adentro, mar afuera. Adentro está la marea alta, marea baja. A eso se refiere cuando nos dice que nos asemeja a las olas del mar. Y cuando vivimos con dudas, andamos de aquí para allá, ¿cierto? De allá para acá y nunca se afirma nuestro corazón. Así que en esta tarde desde ya le pedimos al Señor que empiece a quitar toda duda de nuestros corazones. Sabemos que tenemos que disponer nosotros, de momento que llegamos a este lugar, venimos con un corazón dispuesto a ser cambiados y para que Dios pueda sacar toda duda y todo lo que estorbe para poder recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. Luego el apóstol Santiago sigue diciendo que aquel que vive con duda también sufre una consecuencia. Verso 7 nos dice, no piense pues quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. O sea, es imposible recibir algo de parte del Señor si tenemos duda. Es imposible poder crecer espiritualmente si hay duda. Santiago dice, no vamos a recibir nada de parte de Dios si hay duda en nuestro corazón. Así que este punto es demasiado importante, porque aquí vemos una de las causas por la cual muchos no hemos recibido aún lo prometido. ¿Y por qué digo aún? Porque todavía estamos a tiempo. No tenemos lo deseado o quizás no viven una vida que desearían vivir, y esa es simplemente a causa de la duda. La duda nos frena, la duda nos desconecta del poder de Dios. Y en la historia, hay una historia de cuando Jesús anda sobre el mar, ¿cierto? Que está en Mateo 14 del 22 al 31. Voy a leer el verso 31, dice, al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta pequeña historia, les leí el versículo para que sepan que habla de la duda. Esta pequeña historia nos cuenta después de los milagros de los 5 panes y los 2 peces, ¿cierto? Le dice Jesús a todos sus discípulos que se vayan en la barca, que se adelanten, que él iba a ir después, ¿cierto? Entonces, ellos de camino, ya se hizo de noche, se vino una tempestad, ¿cierto? Fuertes vientos, y tuvieron miedo. Y cuando venía Jesús, ¿cierto? Venía Jesús caminando hacia ellos, ahí ellos tuvieron miedo. Y les tiritó la pera porque decían, ¡oh, hay un fantasma! Y estaban asustados, ¿cierto? Entonces, Jesús le dice, tranquilo, no tengan miedo, yo soy,
¿cierto? Y ahí ya está hablando, yo soy, también refleja que es el Señor, ¿cierto? El Dios, el gran yo soy. Son palabras que están escondidas, ¿cierto?, en la Biblia. Y luego de eso, en el texto 28 dice, Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, ¿cierto? Mientras Pedro iba caminando, enfocado en el Maestro, enfocado en Jesucristo, ¿cierto? Él iba flotando, no tuvo ningún problema mientras sus ojos estaban puestos en él. Pero en el verso 30 nos dice que cuando él miró los vientos y entró duda en su corazón, comenzó a hundirse. ¿Qué nos enseña esto? La duda nos puede hundir en la lógica. ¿Por qué digo en la lógica? Porque lo de Dios no es lógico. Muchas veces buscamos lo lógico y lo sobrenatural de Dios no tiene lógica. La duda nos puede hundir en la depresión, la duda nos puede hundir en la tristeza, la duda nos puede hundir en la pobreza, la duda nos puede hundir en la soledad, pero la fe te hará flotar. La fe es la que te hará caminar, la fe es la que te llevará al nivel que Dios quiere que tú estés. Y en esta tarde, como les dije hace un momento, esa duda es la que tiene que empezar a cortarse el día de hoy. Y yo siento en mi corazón que Dios nos trajo en este día para que nuestra fe sea aumentada. Porque solo con la fe nos podemos conectar y podemos recibir las promesas que están en la Biblia, que son muchísimas promesas. Pero para eso necesitamos fe. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, no hay forma de acceder a algún don de Dios con duda. Y la fe es la que nos va a ayudar a conectarnos con todo lo sobrenatural que hay de Dios. Entonces Santiago nos dice, no pienses ni creas que con un corazón dudoso vas a recibir algo del Señor. La mano de Dios se extiende para todo aquel que tenga un corazón que realmente le crea. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Hay alguien el día de hoy que le crea al Señor? ¿Hay alguien el día de hoy que quiera recibir sanidad? ¿Hay alguien el día de hoy que necesite salir de esa depresión? Porque yo creo. Luego de estos versículos que nos hablan de la duda y la consecuencia, ¿cierto? Ahí luego el apóstol Santiago nos habla del hombre de doble ánimo. El hombre de doble ánimo anda en constante duda. No sabe qué creer. Un día cree una cosa, al otro día cree otra. ¿Y qué es el doble ánimo? Según la IA, vamos a usar inteligencia artificial. ¿Qué dice la IA? Dice, se refiere a una persona que no tiene una mente o un corazón firme y decidido, sino que vacila entre diferentes opciones o caminos. Es un estado de inconstancia y falta de integridad, donde la persona no está totalmente comprometida con un propósito o creencia. Está, pero muy cercano a lo que dice la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? Una persona de doble ánimo es una persona inconstante en todos sus caminos, una persona inestable, una persona con la mente y la voluntad dividida. O sea, el hombre de doble ánimo es semejante a las olas del mar, ¿cierto? Hoy sube, mañana baja. ¿Y cuál es el peligro de vivir una vida así? ¿Cuáles son las consecuencias? La persona de doble ánimo jamás alcanzará su sueño. Una persona de doble ánimo jamás logrará agradar a Dios. Y como les decía, este enemigo es tan silencioso que nos llevará a vivir una vida espiritual muy inestable. Cuando somos inestables espiritualmente, hoy estamos animados a servirle al Señor, ¿cierto? Oramos, venimos a todos los servicios, somos fieles en eso, pero somos fieles un par de semanas nomás, porque de repente, ¡pum!, nos alejamos del Señor
Y ahí volvemos para atrás. Luego regresamos a la iglesia, 2 meses más, 2 meses que me dedico a barrer la iglesia, ¿cierto? 2 meses que intento agradar a Dios, 2 meses que quiero hacer la obra de Dios, hasta que de repente, ¡pum!, me visita el doble ánimo y me devuelvo 4 meses más atrás. Una persona inestable dura 1 semana orando y 4 semanas sin orar. Y esas personas como que no viven en casa, viven en ascensores. Andan para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Cuando somos inestables espiritualmente, duramos 1 semana espiritual y 3 semanas carnales. Y esto ya se vuelve un ciclo. Porque luego de 3 semanas carnales volvemos nuevamente a lo espiritual, 1 semana espiritual, después 2 semanas carnales. Y así. Dios te libera de un vicio, sueltas el vicio 2 o 3 meses. Vicio no solamente droga ni alcohol, hay muchos tipos de vicios. Muchísimos tipos de vicios. Te sueltas 2 o 3 meses y luego te esclavizas tú mismo 5 meses más. Y eso se vuelve un ciclo de vida. Y ese ciclo, ese doble ánimo, Dios lo va a romper en este día. Porque yo le creo al Señor, yo sé que esta palabra la trajo por algo. Pero muy importante, antes que nada, Dios necesita un corazón dispuesto, un corazón que realmente le crea que Dios lo va a cortar el día de hoy. Toda inconstancia va a ser rota solamente para aquel que le cree. La persona de doble ánimo, su vida espiritual es inestable. Hoy quiere pertenecer al coro, mañana quiere estar en multimedia, ¿cierto? Al siguiente día quiere estar en la puerta. Una persona inestable. Y la inestabilidad, el peligro que tiene es que te mantiene siempre en el mismo nivel. 20 años en la iglesia, 20 años que subiste, 20 años que bajaste, pero una estabilidad siempre la misma. Viene un profeta de Dios, nos habla por nuestro nombre, nos da palabra, nos toca la unción, subimos 3 peldaños, ¿cierto? Pero nos visita la duda, la crítica, alguien no creyó en ti, viene el desánimo y ahí vuelves a bajar 3 peldaños más y vuelves al mismo lugar. Y te preguntan, oye, ¿cuántos años llevas en el Evangelio? Orgullosamente 20 años, pero 20 años en el mismo peldaño. Ese ciclo del diablo, porque no tiene otro nombre, ese es el que se tiene que cortar el día de hoy. Porque la Biblia dice en Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la aurora, o sea, que va en aumento hasta que el día es perfecto, o sea, va creciendo, creciendo. No para atrás, no, solamente creciendo, creciendo. Y un hombre o la mujer de doble ánimo, no hay constancia. Lo más triste de todo, que todos hemos pasado por ahí. Todos hemos pasado por ahí. Pero también no todos hemos quedado ahí. Y hoy esta palabra, yo sé que es la respuesta de más de algunos. Yo, en lo personal, muchas veces le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué no crezco? Aquí está la respuesta. También le preguntaba al Señor, Señor, ¿pero por qué yo no veo más? Aquí está la respuesta. Y hoy ese ciclo es el que se tiene que cortar. Jesús, como dice Evania, era de un solo perfil. Él tenía de una pura línea. Y cuando en el interior tú eres constante, nada de tu exterior te va a cambiar eso. Y un ejemplo de constancia, Mateo 16, verso 21 al 23. Cuando Jesús, ¿cierto?, anuncia su muerte, le dice a sus discípulos que era necesario que él muera. Viene Pedro y le dice, de ninguna manera te ocurra tal cosa, ¿cierto? Entonces, ahí Pedro quiso meterle la inconstancia.
ahí quiso meter esa duda. El diablo, claro, estaba usando a Pedro para infiltrar ese doble ánimo. Y que Satanás, ¿qué es lo que estaba buscando? Que Jesús quizás dijera, oye, ¿y si no muero? Oye, ¿si Dios tendrá otra opción? Y ahí esa duda. Pero Jesús lo paró y le dijo, hasta ahí nomás, para atrás, Satanás. Porque Jesús era de una sola línea. Otro ejemplo de constancia, Pablo, en Hechos capítulo 21 del 10 al 13, cuenta, les voy a resumir un poco esa historia. Se levanta un profeta, ¿cierto? Tomó un cinto de Pablo, atándose a los pies y las manos, profetiza que así harán con el dueño del cinto y que le harían varias cosas, que lo entregarían en las manos de los gentiles. Y los hermanos que estaban ahí a su alrededor le decían que no fuera, se pusieron a llorar, ¿cierto? Para que no le pasara tal cosa a Pablo. Pero Pablo, estabilizado interiormente porque él ya había tenido una revelación de Dios, ya le había dicho que tenía que ir hasta Jerusalén, ¿cierto? Entonces él les dijo, oye, ya córtenla, no me desanimen. ¿Qué hacen llorando? Quebrantando mi corazón. O sea, Pablo sabía que él era de un puro perfil y que tenía que cumplir ese propósito. Y nada de lo que estaba a su alrededor hizo cambiar ese pensar, porque él era de una sola línea. Y hoy vamos a ser transformados por el poder de Dios. Porque Dios sabe que queremos ser renovados, porque por eso estamos aquí. Ahora yo les pregunto y me pregunto, ¿de dónde viene la fuente del doble ánimo? ¿De dónde nace? Del corazón, de la cuchara, de ahí. Y el problema del doble ánimo no viene del exterior, sino que del interior, del corazón. El cambio debe empezar netamente desde adentro hacia afuera. Y el problema de hoy en día de las iglesias religiosas es que se enfocan de lo exterior y dejan a un lado lo interior. Hoy en día las personas están enfocadas en los milagros exteriores, cuando uno de los maravillosos milagros es cuando somos despojados del viejo hombre. Y es por eso que en esta tarde vamos a ser transformados desde el interior hacia el exterior. El doble ánimo nace en el corazón. ¿Y quién lo dice? Santiago, capítulo 4, verso 8. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Y cómo dejamos de ser una persona de doble ánimo? Lo primero que dice la Biblia, que tenemos que ir purificando nuestro corazón. O sea, una persona de doble ánimo es que aún no tiene purificado el corazón. ¿Y cómo purificamos nuestro corazón? ¿Tomando juguito de verdura? No. Purificamos nuestro corazón con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la única que llega hasta el fondo de nuestro corazón. La palabra del Señor es la única que va a dar orden a nuestro corazón. Es por eso que en esta tarde yo les insto que saquemos tiempo para leer la Biblia, saquemos tiempo para orar, tiempo para estar en su presencia. Y así Dios va a poder ir purificando nuestro corazón y sacando todo lo que no debe estar dentro. Ahora, si leemos la Biblia 3 veces al mes, ¿qué cambio esperamos tener? Nosotros estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. Y claramente todos sabemos alimentar el cuerpo. Algunos más que otros, pero ya, sí. Y sabemos darle el desayuno tempranito, ¿cierto? Luego viene el almuerzo. Algunos toman 11 y otros cena, algunos solamente la cena. Entre medio puede salir un matecito con un kuchen.
Y así alimentamos el cuerpo, ¿cierto? Esa misma costumbre es la que debemos tener con alimentar nuestro espíritu. Leer la palabra por la mañana, ¿cierto? Leer, cuando estemos con el matecito en vez del kuchen, agarremos la palabra, conversemos la palabra, ¿cierto? Alimentarlo por la tarde, alimentarlo por la noche, volvernos locos leyendo la palabra. ¿Qué nos dice Juan 5, verso 39? Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ver series cristianas está bien, ver películas cristianas está bien, ver predicaciones por internet está bien, escuchar predicaciones está bien, pero todas esas cosas nos deben llevar sí o sí a la Biblia, porque debemos saber si lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo, está realmente respaldado por esto. Y el problema hoy en día espiritual, hay que tratarlo netamente espiritual. Y estas letras, estas son solamente letras, pero cuando las leemos se vuelven en alimento. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, por supuesto. En la Biblia es donde tenemos todas las armas para pelear contra el doble ánimo, contra todos esos pensamientos que nos vienen a traer duda y que nos mantienen prisioneros. La presencia de Dios es la que te va a ir transformando. Estos días yo me he dado cuenta que hay personas que están en depresión y ni siquiera saben el por qué están en depresión y tampoco se han tomado el tiempo para ver el por qué están en depresión. Y también hay gente que ni siquiera sabe que están en depresión y son cosas espirituales, netamente cosas espirituales. Los psicólogos, por supuesto que sí, son necesarios para escucharte. Sí, se necesita hablar con alguien, con algún médico, sí, por supuesto. Pero la cosa espiritual se trata espiritualmente. Entonces, primero, para derribar el doble ánimo, escudriñar las escrituras para mantener el corazón purificado. Segundo ejemplo, y ya con esto voy terminando. La persistencia. Ese es el segundo ejemplo, la segunda arma que tenemos para el doble ánimo. Si no persistimos en lo que creemos o en lo que queremos, cualquier viento, ¡puf!, nos bota. La persistencia es la clave. La persistencia en seguir la voluntad de Dios. Esa es la que alcanza la manifestación del Señor. La persistencia en leer la palabra, la persistencia en oración. Y yo busqué, hay muchos textos bíblicos sobre la persistencia, pero solamente voy a agarrar uno porque no me quiero extender, aunque me hace falta, pero no me voy a extender en tiempo. La parábola de la viuda y el juez injusto, que está en Lucas 18, ¿cierto? El juez no temía ni de Dios ni de los hombres. Y la viuda iba todos los días le decía, oye, hazme justicia de mi adversario. ¿Y qué le decía al juez? No. Después, hazme justicia. Después, al siguiente día, hazme justicia. Y todos los días constantemente. Hasta que, verso 5, dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará Él en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando dejamos de persistir es porque estamos perdiendo la fe. Si Dios te ha dado una promesa, si tienes una promesa de parte del Señor y aún no te ha llegado, ¿qué estás haciendo como para que te llegue? Porque yo hace mucho tiempo atrás
mucho tiempo atrás, yo estaba esperando mi promesa, sentado. Y el pastor una vez dijo, oye, en la predicación, oye, ¿y tú qué estás haciendo para que te llegue esa? Y yo dije, nada, no estaba haciendo nada para que me llegara. Para ser profesor, ¿qué tienen que hacer? Estudiar, para poder enseñar. Entonces, cada quien tiene su propia promesa, pero ¿qué estamos haciendo para nuestra promesa? La fe es la que nos va a ayudar a mantenernos creyendo, orando, esperando. Esa es la fe. Por eso en esta tarde toda duda se va y la fe viene a nuestros corazones. Ese doble ánimo se tiene que ir, porque ya hoy no es lo mismo ahora, en esta hora, no es lo mismo que cuando ustedes recién llegaron, porque antes ustedes no sabían que existía, antes estaba escondido, ahora no. Ahora todos sabemos que el doble ánimo existe. Y otra cosa más importante, tenemos las herramientas para derribarlo. Así que hoy les invito a un nuevo comenzar. Démosle tiempo al Señor, démosle tiempo a la Escritura, dejemos la duda a un lado, creámosle realmente a Dios. Y así al final podamos decir, como dice 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que Dios los bendiga. Mientras mis hermanos de multimedia puedan ir poniendo una alabanza, ¿van a adorar? Amén. Se va a adorar en vivo. Les invito a aquel que quiera oración. El altar queda disponible. Mientras tanto voy a hacer una oración. Padre amado, poderoso Rey, en esta hora, Señor, te doy gracias. Gracias por permitirme, Señor, dar este mensaje, Señor, que viene netamente de parte de ti. Padre, gracias por usar mis labios, Señor. Poderoso Padre amado. Te pido, Señor, que esta palabra, Señor, que se ha predicado, Señor, que sea en buena tierra, Señor, que haya caído en buena tierra, Señor, para que a su tiempo pueda dar su fruto. Poderoso Padre amado, te doy gracias. Gracias, infinitas gracias, Señor, por cada alma, Señor, que pudo escuchar, tanto aquí, Señor, en el templo como en las redes sociales. Padre, bendice, Señor, a todo aquel que pueda escuchar, Señor, este mensaje, aquel que comparta, Señor, el Evangelio. Poderoso Padre amado, seas tú bendiciéndole, Señor, en todo tiempo. Gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también, aquí como en el cielo, que el cielo venga, aquí como